Ahora sí, ¿cómo están? Bienvenidos a Ventana Education. Mi nombre es Mariano Brun, soy instructor. Hoy vamos a analizar el comportamiento de los índices primarios, el S&P 500 y el Dow Jones Industrials, utilizando gráficas de precios y entendiendo que en un principio nosotros en Ventana Education creemos que la única verdad es el precio, porque el precio no miente. Entonces, basado en este lema, y lo vamos a demostrar porque el mercado se expresa a través del comportamiento del precio utilizando el lenguaje de las velas japonesas. Entonces, técnicamente vamos a comenzar nuestra clase utilizando tres principios. Inicialmente estaremos trabajando lo que es un movimiento dominante, luego aplicaremos lo que es un movimiento de corrección y hablaremos sobre lo que es un área de pivot. Básicamente estos son los tres elementos que utilizamos al momento de analizar una gráfica y son los únicos tres movimientos que el mercado puede realizar. Por lo tanto, vamos a utilizar una línea para describir que técnicamente encontramos que los precios de cotización se mueven al alza y encuentran un área donde el precio se detiene, y esa área donde el precio se detiene, técnicamente hablando, se llama área de pivot. Es un área donde existe un cambio, ya sea de parte de la demanda hacia la oferta o de la oferta a la demanda, como la gráfica lo indique. Entonces, técnicamente, aquí vamos a encontrar y vamos a ir marcando la gráfica para ir entendiendo. Y esto nos va a permitir a nosotros ubicarnos dentro de la realidad del comportamiento del mercado. Y técnicamente lo podemos ver a través del comportamiento de las gráficas de precios. Eso es análisis técnico. Estas clases nos van a permitir a nosotros entender la realidad del mercado, qué es lo que el mercado está generando, está realizando, y de esa manera nosotros buscaremos estar del lado correcto de la transacción, técnicamente hablando. Porque si usted está observando esta clase o está observando el comportamiento del mercado, seguramente, usted tiene alguna inquietud de cómo aprender a analizar los mercados. Básicamente, la única manera de que nosotros aprendemos a analizar el mercado utilizando análisis técnico es realizando este trabajo. ¿Y cuál es este trabajo? Es rayando las gráficas, entendiendo que el mercado se encuentra en un movimiento dominante, puede ser alcista o puede ser bajista, y para poder describir qué es un movimiento dominante, vamos a explicarlo brevemente. Un movimiento dominante es cuando uno de los dos equipos que existe en el mercado, o de los dos grupos que existen en el mercado, está en control de la única verdad, que es el precio. Entonces, si nosotros vemos los movimientos que se dirigen al alza, ¿y cómo lo observamos? A través de las gráficas de precios. Y nosotros podemos determinar, por ejemplo, frente a lo que observamos aquí, que son figuras blancas, entendemos que en general los compradores están en control del precio y los precios de cotización se dirigen al alza. Usted dirá, esto es básico, tal vez yo ya lo sé. Ok, perfecto. La idea es, o la pregunta sería, si usted conoce cuál es el movimiento actual que lleva el mercado y a dónde se va a detener este movimiento actual. Esa es la pregunta. ¿A dónde se va a detener este movimiento actual? La idea principal es que nosotros podamos entender, estoy respondiendo aquí un segundo. La idea principal es que usted va a poder interpretar dónde este movimiento dominante de parte de los compradores terminará y llegará a su fin. Técnicamente el mercado mismo se va a encargar. El mercado mismo se va a encargar. ¿Por qué? Se va a encargar de avisarnos, de decirnos, de contarnos, de expresarse, porque a través de las gráficas de precios nosotros vamos a entender o vamos a encontrar un área
donde comenzarán a aparecer el otro equipo, ¿ok? De participantes que son los vendedores. En este caso, estamos observando un movimiento dominante alcista donde los compradores llevan los precios a niveles más altos y de repente los vendedores aparecen en escena. Normalmente vamos a ver a los compradores luchar por tomar el control nuevamente de los precios y allí se comienza a generar una batalla entre los compradores y vendedores y a estas áreas las llamamos áreas o zonas de pivot. Esto es básicamente un área de pivot donde el movimiento dominante se detiene, el equipo contrario o los vendedores comienzan a tomar control del precio, que es la única verdad, y técnicamente allí es donde comienza esa batalla y nosotros lo podemos ver. ¿Por qué lo podemos ver? Porque la gráfica de precios se expresa, el mercado se expresa a través de la lectura de las gráficas de precios. Por eso para nosotros el precio es la única verdad. Recuerde, o usted está en un movimiento dominante o usted está en un área de precio, donde el precio se detiene, que se llama área de pivot, o el mercado comienza a generar presión de venta, en este caso, y comienza a generar una corrección, que es un movimiento opuesto al movimiento dominante. Esos tres elementos son los que vamos a utilizar. Y vamos a hacer un ejercicio entre todos analizando el comportamiento del mercado del índice Dow Jones actualmente. Entonces, volvamos nuevamente a la clase. Nos encontramos con un movimiento dominante. Está claro. Los bulls están en control, los compradores están en control, las figuras blancas representan a los compradores. Técnicamente encontramos los vendedores que toman control del precio temporalmente. ¿Por qué? Porque el índice Dow Jones generó un movimiento alcista desde esta área hasta esta área. Entonces, aquí encontramos un movimiento dominante alcista. Luego encontramos una corrección, movimiento dominante, movimiento de corrección, área de pivot, un área donde el precio se detiene. Los bulls comienzan nuevamente a tomar control del precio, técnicamente hablando. Luego encontramos una zona donde el precio se detiene porque realmente es así como funciona el mercado. Encontramos niveles máximos donde hay un cambio de dirección de parte de los bulls a los bears y los bears tomaron el control. Sabemos nosotros claramente que esto es básicamente creo que volvimos. Mil disculpas. Los bulls técnicamente tomaron el control del precio, llevaron los precios a niveles máximos. Y aquí arriba encontramos un cambio de dirección o un cambio de parte de los bulls a los bears. Básicamente es esto que trabajamos aquí. Entonces podemos determinar que los precios encontraron un área de pivot en esta parte superior. Podemos determinar de que los precios estaban en un movimiento dominante, alcista, en esta zona. Podemos determinar de que los bears tomaron el control agresivamente y encontramos la caída del mercado y todos sabemos que fue por el coronavirus. La pregunta hacia ustedes es la siguiente. Si el índice Dow Jones llegó a sus niveles más bajos,
y hay 42 millones de personas sin trabajo en los Estados Unidos. ¿Por qué la economía o por qué el mercado se recuperó casi a un 100% de su caída o de su última caída? ¿Por qué el mercado se recuperó tan rápido? Porque estamos en la mejor economía del mundo. Y básicamente el índice Dow Jones representa al índice más antiguo de la economía del mundo. Entonces, esta herramienta o este índice nos debe permitir a nosotros ubicarnos rápidamente en qué condiciones se encuentra la economía y hacia dónde se va a dirigir el mercado en el futuro. Por lo tanto, los invito a nuevamente ver qué sucede aquí. Índice Dow Jones se encuentra en un movimiento dominante alcista. Viene a buscar la zona de la antigua resistencia o el antiguo nivel de techo. Tuvo una corrección a corto plazo y ahora la vamos a estudiar. Una corrección a corto plazo en los últimos días. No sabemos si este es el nivel máximo del mercado. Lo vamos a ir analizando día a día, vela a vela, figura a figura. Y ese es básicamente nuestro trabajo al momento de tomar decisiones en los mercados. Necesitamos saber en qué condiciones se encuentran los índices primarios. Y hoy vamos a comenzar a trabajar dos índices primarios, el índice Dow Jones y el índice S&P 500. Técnicamente, el índice primario, el Dow Jones Industrials, se encuentra en un movimiento dominante alcista a mediano plazo. Cuando hablamos a mediano plazo, nos estamos refiriendo en los últimos meses. Entonces, si deseamos ver las condiciones del mercado en un cronograma de tiempo más cercano, vamos a darnos cuenta que técnicamente, el mercado da sus giros, genera un movimiento bajista bastante agresivo, que fue la última caída, ¿ok? Para ubicarnos en el movimiento. Y usted dirá, esto ya lo conozco, o tal vez usted no lo conoce. Bueno, vamos a trabajar con los compañeros que no conocen. Técnicamente, esta fue la caída que tuvimos en el mercado desde un nivel máximo, desde un área de pivot, donde los compradores encontraron sus niveles máximos, tuvimos una fuerte caída, el mercado se recuperó, encontró un nivel de piso, ¿ok? Y comenzó a reaccionar al alza, tratando de generar un movimiento opuesto a su caída. Técnicamente, es aquí donde debemos comenzar a analizar. Los compradores comenzaron a llevar los precios a niveles máximos, generando una primera reacción, y quisiera ir analizando la escena poco a poco, ¿ok? Poco a poco. Asumamos que no sabemos qué va a existir o qué sucede a la derecha o qué sucederá a la derecha. No sabemos nada de lo que va a suceder a la derecha. Y esa es la enseñanza del día de hoy. Usted no sabe absolutamente nada de lo que va a suceder a la derecha en el tiempo. No sabe a lo que se va a enfrentar. Al contrario, trae usted una fuerte caída que los precios generaron y el miedo todavía sigue con usted. ¿Ok? Porque ese es el mercado en sí. Controla las emociones del mundo en general. Entonces, técnicamente, aquí encontramos algo interesante. Si analizamos lo que hemos venido aprendiendo, movimiento dominante, movimiento de corrección o área de pivot, es todo lo que vamos a utilizar para hacer nuestra primera clase del día de hoy. Movimiento dominante de parte de los compradores, movimiento de corrección de parte de los vendedores o área de pivot donde el precio se detiene, ya sea en su corrección o en su movimiento dominante. En este caso, vamos a representar lo que vamos a analizar el día de hoy. Movimiento dominante de parte de los compradores, área de pivot
comienza la corrección. Termina su corrección, ¿qué va a generar? Un área de pivot. Termina su corrección, genera el área de pivot, comenzará otro movimiento dominante. ¿Cómo yo sé que el movimiento dominante o estoy transitando un movimiento dominante? Es cuando me quiebra la antigua zona de pivot. Entonces, apliquemos esta simple clase y sobre estos parámetros nos vamos a enfocar de aquí en adelante, donde encontramos, observando la realidad del mercado, aquí a mi derecha, encontramos un movimiento dominante, reacción desde la zona de pivot, encontramos niveles máximos, corrección en los niveles de cotización. Corrección en los niveles de cotización. Encontramos un nuevo pivot donde los precios se detienen, ¿ok? Bulls que toman el control y aquí ocurrió lo que habíamos hablado. Existe algo real y objetivo que es el quiebre en los niveles de cotización. Ese es el punto inicial que queremos conversar el día de hoy. Los precios quebraron y generaron un quiebre de la antigua zona de pivot. ¿Qué es un área de pivot? Un área donde el precio se detiene. Ok. Entonces mi pregunta va a ser, ¿dónde me encuentro yo actualmente? ¿En movimiento dominante? ¿En movimiento de corrección? ¿En área de pivot? ¿Dónde estamos actualmente? Estamos participando de un movimiento dominante. Entonces el precio comienza a moverse. Los bulls continúan llevando los precios de cotización a niveles máximos, ¿ok? Y encontraron hasta el momento un área donde el precio se está comenzando a detener. Y eso es lo que nosotros necesitamos aprender a identificar. ¿Dónde se encuentra el precio actualmente? Técnicamente, aquí estamos encontrando hasta este nivel una zona donde los precios se movieron al alza, nuevamente, creando un área de pivot o una zona de cotización más alta, ¿ok? Niveles más altos. Y es aquí donde el precio se detiene y vuelve a bajar un poco. Está bien. Usted dirá, esto yo ya lo sé. No se preocupe. Nosotros técnicamente, cuando estamos frente a esta escena, lo que esperamos es que el precio entre dentro del territorio del antiguo pivot. Eso es lo que esperamos. Si no, no tomamos ninguna decisión. Básicamente, no nos vamos a mover hasta que veamos que el mercado viene a donde nosotros esperamos que llegue. Si no lo hace, él creará una nueva zona de pivot, ¿ok? Y nos enseñará qué es lo que él desea hacer. Técnicamente, observe, los precios comienzan a acercarse a la zona que nosotros predeterminamos de que estaría llegando. Marcó su zona de pivot, generó su nivel máximo, nos indicó a través de una señal que esta era su zona de pivot. Y técnicamente, aquí encontramos un área donde el precio se detuvo y con este carácter, la intención del mercado es ir a quebrar este nivel de cotización que tenemos aquí. Recuerden esta enseñanza. El mercado marca su área de pivot,
realiza su corrección, romperá nuevamente el antiguo pivot y nosotros técnicamente esperamos que el mercado en el futuro ingrese dentro de esta zona para poder tomar una decisión. Básicamente, esa es la enseñanza que vamos a utilizar de aquí en más al momento de analizar los mercados. Encontraremos niveles máximos, encontraremos niveles bajos y poco a poco el mercado comenzará a expresarse, nos indicará cuál es la zona que realmente él pretende, crear su pivot, terminar su corrección, para luego volver a reaccionar y llevar los precios a niveles más altos. Si continuamos con esta mentalidad, simplemente debemos dejar que el mercado toque su nivel de pivot, lo quiebre, pueda ir a formar niveles máximos nuevamente. ¿Y dónde comenzó el mercado a buscar niveles máximos? Desde esta zona. Técnicamente nosotros sabemos que en algún momento encontrará su nivel de área de control de vendedores, su área de pivot, y volverá a trabajar y volverá a corregir. ¿Y hacia dónde esperamos nosotros que corrija? Hacia la zona del antiguo pivot. Técnicamente, aquí el mercado encontró su nivel máximo, se comporta exactamente igual una y otra vez, realizó su corrección, entró dentro del territorio. Cuando hablamos dentro del territorio, implica estos niveles, el antiguo quiebre, ¿ok? Entró dentro de esta zona y allí comenzó a reaccionar. En este caso, de manera lateral, se quedó el precio sin mucha fuerza, por alguna razón, el mercado estaba esperando noticias. Luego volvimos a quebrar este nivel. Y es aquí donde me quiero detener. Los precios de cotización llevaron desde esta zona una corrección hasta este nivel. Encontramos zona de control de compradores. Los mercados viajaron al alza o el Dow Jones viajó al alza. Encontró zona de control de vendedores. Terminó su movimiento dominante bullish y técnicamente realizó una corrección. Observemos. Entrando dentro del territorio del antiguo pivot. Para nosotros esta es una zona de demanda, de compradores. Si el mercado penetra esta zona en las próximas sesiones, penetra esta zona con más presión bearish, con más presión de venta, estaremos observando claramente una corrección un poco más profunda en las próximas sesiones. Tenemos dos lecturas. La primera,
el mercado viajó hasta aquí, hasta esta zona, para retestear este nivel. Esto que está aquí, o esta corrección, entró dentro del territorio del antiguo nivel del pívot a mi izquierda. Esta zona es una zona de demanda. Y de aquí esperamos que los mercados o se estabilicen y realicen su movimiento dominante a retestear este nivel o tal vez romperlo, o si tenemos una corrección o un nivel donde los precios bajen y quiebren esta zona de pivot y comiencen a generar presión de venta, es allí donde estaremos atentos, porque el mercado nos está diciendo que ya se agotó todo este movimiento y viajaremos a niveles más bajos en las próximas sesiones. Si vamos a analizar el S&P 500, técnicamente, el S&P 500, o podemos ver los spiders, nos enseñan de que el mercado ha encontrado a mediano plazo una área de pivot donde este movimiento dominante se ha detenido. Y hay que prestarle atención. ¿Por qué? Porque es diferente cuando tenemos una corrección a corto plazo o una corrección a mediano plazo. En este caso encontramos una zona de control de vendedores importantísima en la zona de 300 o 3.600 puntos. Quebró el territorio del pívot anterior y ahora el mercado volvió a entrar dentro del territorio del pívot anterior. Entonces, por supuesto que vamos a ver alguna reacción bullish en estos niveles. Y si observamos, el mercado encontró zona de control de compradores a corto plazo. Quebró el movimiento alcista, encontró una zona de pivot, realizó una corrección contra este movimiento, entrando en un área o en un nivel importante, 330 puntos. Y aquí hay dos lecturas, si lo hablo claro, ¿ok? Nosotros entendemos desde que este nivel que está aquí, si soporta este nivel, el Dow Jones, perdón, el S&P 500, podrá venir a visitar la zona de 3.500 puntos o 3.800 puntos en el próximo movimiento. Si quiebra este nivel, encontraremos el área de 3.100 y 3.000 puntos como un área importante de demanda. Y eso lo estaremos trabajando en las próximas clases. Técnicamente, esta semana esperamos ver un índice Dow Jones y un S&P 500 en una zona donde encontrará un poco de turbulencia, diría yo. ¿Ok? Encontraremos cierta zona de turbulencia aquí. Turbulencia llamamos cuando los precios suben y bajan. ¿Por qué? Porque tenemos aquí un movimiento de dos tiempos. Llamamos un movimiento de dos tiempos y lo iremos explicando clase a clase. ¿Ok? Movimiento de este tipo. Y aquí tuvimos un gap up. Entonces, posiblemente podemos llegar a tener
otro movimiento de 2 tiempos aquí. Para encontrar un nivel de resistencia en las próximas sesiones dentro de estos niveles. Esta es una de las lecturas. 2 tiempos o 2 movimientos, uno largo y uno corto, en esta escena. Para luego volver a retestear estos niveles. Técnicamente, esto es lo que esperamos para las próximas sesiones, 1 o 2 días, en el S&P 500. Esta es una de las lecturas que esperamos antes de que el mercado tome su cauce y lleve los precios a niveles más altos. De lo contrario, tendremos un gap up, otro gap up, quebrando esta zona de pivot y viniendo a retestear la zona de 3.500 puntos. Esas son las dos lecturas que tenemos para el S&P, el índice Dow Jones, y los esperamos en la próxima clase. Muchas gracias por compartir con nosotros. Nos vemos mañana si Dios quiere. Gracias.